Una de las señales de que la cosecha ya está lista es que antes de que salgan los primeros brotes, antes han aparecido las flores. Y nosotros sabemos que de las flores que huelen más rico, bueno, está la flor del azahar, que es la flor de los limones, que es tan rica, pero también hay una flor que es la flor del olivo. La flor del olivo se parece como a las crispetas en forma. Las crispetas son las palomitas de maíz, pero con un color como si tuviera mantequillita y verdecito. Esas son las florecitas del árbol de oliva. Entendamos entonces por qué hoy estamos en este tema de la señal del olivo. Recuerde usted que Israel es considerado por el Señor como el olivo cultivado, el olivo natural. Y la Biblia nos advirtió que cuando viéramos que florecía el olivo, que cuando el olivo floreciera, era una señal de que ya estaba lista la cosecha para ser recogida. Y nosotros sabemos que Israel floreció en el año de 1948, el 15 de mayo. Se acerca un aniversario más. Estamos casi a 2 meses de que se cumpla un año más del renacimiento de Israel como nación. Pero vamos a estudiar hoy para entender la importancia de este tema en la Biblia y qué señales tienen para nosotros. La Biblia dice que en el capítulo de Génesis 8, cuando Dios le permitió a la raza humana pasar por la prueba más dura, o una de las más duras que ha pasado la humanidad, ahora viene la última, que es la más dura. Nosotros no estaremos. Cuando vino la primera de todas, que fue el diluvio universal, se le llama universal, pero fue el diluvio aquí en la tierra, no fue en el universo. Pero esa primera forma que Dios utilizó para mostrarle al hombre que Israel era una rama especial y era una rama de olivo. Acuérdese que en la Biblia se menciona que Jesús de Nazaret es un brote, o sea, un retoño, un renuevo, que le nace a un tronco y por lo general los árboles del olivo, los olivares, necesitan ser, digámoslo así, cortados, no maltratados, sino cortados, podados para que puedan ellos seguir dando fruto. Y la Biblia llama a Jesús de Nazaret el renuevo, el brote que nace de un tronco, desde luego hablando del olivo, y lo llama la raíz de Isaí, el renuevo. Jesús es el renuevo, es el Nazar, de ahí viene la palabra nazareno. Entonces, Él es el retoño que nace de un árbol que fue cortado y que fue podado y que nace ahora para que esa rama nueva que nace es como un recordatorio de lo que siempre debió ser Israel a los ojos del Señor y en las manos de Dios. Una rama fructífera, una rama que da frutos, que producen sanidad y que producen bendición y que brotan aceite. Jesús fue ungido. Él estuvo ungido por el Espíritu Santo. Y las ramas, en este caso el fruto de la oliva, o más bien del árbol de oliva, es la aceituna, y de la aceituna machacada es que se saca el aceite de oliva. Y Jesús dio el mejor fruto, el mejor aceite. La mayor de todas las formas de exprimir esa fruta fue cuando Jesús fue machacado, justamente maltratado por nuestros pecados, molido. Y antes de Él morir, así como la oliva, antes de desaparecer la oliva tiene que ser machacada en un lugar que es de piedra, donde hay una piedra que pesa como de 500 kilos a 1 tonelada, y ahí se echan todas las pepas de la aceituna, y esa piedra va pasando por encima y va machacando todas esas pepitas hasta que comienzan las pepitas a sacar hasta lo último del aceite que traen. Jesús también, al igual, siendo el rama, siendo Nazar, siendo fruto de olivo del árbol natural, fue llevado a un jardín que se llama el jardín del Getsemaní. Y lo curioso es que esa palabra Getsemaní, ¿cuántos han oído la palabra Getsemaní en la Biblia?
Y el Getsemaní es el jardín donde Jesús fue a orar. Él iba a orar allí muy seguido. Pero el último día, después de haber cantado y haber tomado la Santa Cena, haber hecho el orden de Pesaj, se fue con los discípulos después de cantar y entró en ese huerto del Getsemaní. Y lo curioso es que ese jardín del Getsemaní es el lugar que se conoce. Bíblicamente la gente no conoce casi el significado. Getsemaní significa el molino de aceite. O sea que Jesús sale después de cenar a meterse en el molino, y ahí dice la Biblia que había un lugar, y allá en Israel hay un lugar que es como una piedra que todavía está. Y Jesús, cosa tan tremenda de cumplimiento profético, fue y se arrodilló a un tirito de piedra donde estaban orando los discípulos después de haber cenado en la noche, y se tira sobre esa piedra, y sus lamentos y su gemido era tan terrible y tan doloroso. Algunas Biblias dicen que gruesas gotas de sudor brotaban de él como sangre. Es decir, estaba siendo machacado por el dolor. En una piedra estaba él tirado orando, diciéndole al Padre: Padre, pasa de mí esta machacada, esta prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí, en ese lugar del huerto de Getsemaní, o el huerto del molino del aceite, Jesús entregó todo su dolor, toda su ansiedad, la echó sobre el Padre, la echó sobre la piedra. ¿Y esa piedra quién es? Esa roca es el mismo Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando uno pasa momentos difíciles y está con ansiedad y miedo y dolores y temores, el Señor dice: echa sobre mí tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros. Él allí llevó sobre su cuerpo todas nuestras falencias, nuestros dolores, nuestros pecados, y de allí salió para ser crucificado. Qué interesante, ¿no? La piedra de molino, el molino del aceite Getsemaní. Y en el Génesis les mencioné que cómo Dios empezó a hablar que Israel debería ser para él esa rama, como ese olivo que crece hasta que dé el fruto. Y que si esas ramas no llevan el fruto que debe ser llevado, las ramas tienen que ser desgajadas. Y el olivo mejor es el olivo que es cultivado, que es preparada la tierra y que es adecuado y mantenido bien el arbolito hasta que las ramas estén fructíferas para dar el buen fruto, que es el aceite que brota, la pepita del olivo. Vamos a Génesis, y todo esto que estamos viéndolo hoy, apliquémoslo a la vida nuestra, pero entendamos este maravilloso estudio, la señal del olivo. El olivo es un árbol muy longevo. Los olivos alcanzan a vivir se han detectado olivos de 2500 años. Imagínate tú, ¿a ti te gustaría tener un arbolito en la casa de 2500 años? ¿Quién lo vería? Ya te puedes imaginar quiénes van a ver el palito que tú sembraste. Pues sabes que cuando Jesús estuvo allí en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel y quisiera volver, yo estuve en el año 2008, pero en ese año todavía habían olivos ahí que decían los cuidadores del jardín, y hoy es un museo y la gente no puede pasar por donde están los árboles. A la gente le tienen un caminito con una barda, con una reja, y la gente solamente por ese lugar de sembrado de árboles, la gente va por el cuadrilátero, por la parte externa de un cuadrado, y ahí uno ve los olivos allá. Y hay olivos que están en ese lugar vivos, que estaban vivos cuando Jesús vivía. ¡Qué tremendo es eso! O sea que la señal del olivo es una señal de algo que perdura, de algo que permanece. Entendamos entonces, la primera señal del olivo está en Génesis capítulo 8, en el versículo 11. Qué interesante este tema. En el Génesis, vamos a leerlo, allí nos van de pronto a colaborar, amén. Dice así, Génesis 8:11. Cuando ya había menguado el aguacero gigante, el diluvio, dice que a Noé se le ordenó que enviara a una paloma, pero veamos, y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico, ¿qué traía? Traía una hoja de olivo recién arrancada. Acaba de pasar la prueba más dura de la humanidad.
¿Se imaginan qué sintió Noé cuando tantos meses no había tierra por ningún lado, ni esperanza, solo porque Dios le dijo que no se iban a morir? Si los animales que estaban adentro se habían comido ya la comida y a ellos se les había prácticamente agotado los recursos, ¿de dónde iban a comer si no se secaba esas aguas del diluvio? Pues la primera señal fue una rama de olivo, dice que era una hoja, ¿no? Una hoja de olivo recién arrancada. Era una sección de rama con la hoja, una sección de la ramita con la hoja. Así que desde el principio Dios estaba diciendo, el que les va a salvar a ustedes es la rama de olivo. Jesús es la perfecta rama del olivo, que vino para salvar al mundo de todo el desastre que hay. Y dice, y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. El cuervo le quedó mal. Bueno, el cuervo fue y no hubo nada con el cuervo, pero con la paloma. De ahí que mucha gente dice que la paloma es la señal de la ¿qué? Pero no es por la paloma, porque las palomas hasta se las comen y son sabrosas. El asunto es el siguiente. Bueno, no me vea mal porque yo no me la paso comiendo palomitas, pero se comen, se consumen. Allí el asunto es que realmente el olivo ya había echado su fruto en la tierra. Es decir, a pesar de toda esa inundación que hubo en el planeta, ¿qué palo siguió vivo? El olivo. Qué tremendo esa señal de vida. Un poco más adelante, la rama de olivo se convierte a nivel mundial, lo vemos hoy en día, en un símbolo de paz. Algunas personas y algunos reyes, cuando iban en son de paz para que no hubiera guerra, llevaban en la mano una ramita de olivo y con eso decían, oiga, queremos paz. Vamos a Jueces capítulo 9, versículo 8 al 9. Voy a ir muy rápido a partir de ahora. En Jueces 9, del 8 al 9, veamos lo que significa también la humildad de Cristo, que es la rama, el lanatzar, lo que significa también Cristo en su humildad comparado con el olivo. Aprendamos de él a ser humildes en todo tiempo. Jueces 9, del 8 al 9 dice, una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Veamos aquí esta metáfora tan bonita. Todas dice allí, las plantas que estaban allí en aquel lugar querían que una de esas plantas fuera el rey o la reina de todos ellos. Y en primer lugar, ¿a quién fueron a buscar para que reinara? Al olivo. Pero el olivo, siendo tan importante, y además que la forma como se ungía a los reyes, ¿con qué se ungen a los reyes en el Antiguo Testamento? Con aceite de oliva. Así se ungió al rey David. Y cuando llegaron al olivo, ¿qué dijo el olivo? Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo, ¿qué le respondió? Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios. Perdón, que con el aceite del olivo, ¿qué? Se honra a Dios. Por eso es que nosotros ungimos preferencialmente con aceite de olivo. Si no hay más, cuando ungimos los enfermos, los ungimos con otro aceite. Pero preferencialmente dice que con ese aceite se honra a Dios. Pero también hay una cosa, que es que el aceite del olivo para ser sacado tiene que ser con mucho sufrimiento, porque el olivo tiene que ser machacado para que dé, humillado para que brote su aceite. Y sin embargo dijo el olivo, oiga, yo no voy a dejar de estar produciendo mi aceite, con el cual yo honro a Dios y honro también a los hombres, para ponerme a reinar, ¿qué les dijo? Sobre los árboles. Qué sencillez, ¿no? Y el versículo, el 9, ya lo completamos, ¿no? Dice, para ir a ondear, aquí dice ondear, para ir a reinar sobre los hombres. Es decir, el olivo es una señal de que pudiendo ser rey, ese olivo permaneció más bien dando fruto y sirviendo antes que irse de rey de los demás. Estamos viviendo una de las épocas en que el hombre quiere siempre estar por encima del hombre, exaltarse por encima del hombre. Estamos en tiempos de nombramientos en diferentes naciones, sobre todo de Iberoamérica, Latinoamérica, y muchos quieren ser el primero, pero nadie quiere ser el servidor. Todos quieren ser reyes, todos quieren reinar sobre los demás, pero nadie quiere servir.
Dios quiere que nosotros nos comparemos a esa sencillez del olivo y en vez de estar buscando la grandeza, los aplausos de los hombres, estemos listos para seguir dando el fruto y la unción que brota de nosotros, esos ríos de agua viva que salen de nosotros, que al final de cuentas es lo que honra a Dios y hasta sirve a la humanidad. Qué bonita la comparación. Así que el orgullo quita el aceite de olivo. ¿Por qué? Porque él dijo, si yo fuera a ser el rey de ustedes, dejaría de dar ¿qué? Dejaría de dar aceite. En el momento en que uno se torne rey de los demás, deja de ser esa persona que Dios necesita en esa sencillez y en esa humildad para poder ser un instrumento en las manos de Dios. A Satanás lo que más le gusta es eso. Satanás nunca ha dado nada por nadie. Satanás nunca ha ofrecido nada a nadie. Satanás solo exige que le sirvan, que se le doblen, sacrificios, trabajo, pone a trabajar a su gente, los manda a las iglesias para hacer oraciones satánicas mientras los demás estamos orando, para meterse, para inmiscuirse en la vida de la iglesia, para dañar, para destruir. ¿Y qué le promete a la gente que le sirve? Yo los haré reyes en el infierno, o seré el dueño de la tierra, y cuando la tierra esté en mis manos y no hagamos y no dejemos que la iglesia avance, cerremos las iglesias, destruyamos los cristianos, yo seré rey sobre toda la humanidad. Pero ¿qué plan tiene él sobre la humanidad? ¿Servirle? ¿Sanarla? ¿Como el olivo que es sanador? No. Satanás, la Biblia dice que solo quiere la honra de él y que todos los demás servidores del mundo, hasta los ángeles caídos, solo estén para que de ahí en adelante toda la historia sea solamente adorar a Satanás, servirle a Satanás, pero de Satanás no se recibe nada. Satanás nunca da nada, porque la Biblia dice que a sus presos, a sus cautivos, nunca les abre la cárcel. Es más, él dijo, yo subiré y estaré sentado allá en las estrellas de Dios, junto al trono de Dios, porque yo voy a ser Dios. Él quiere ser Dios y sentirse como Dios. Entonces fíjate cómo Dios nos habla de que la persona, para poder servir, tiene que humillarse. Para poder ser un instrumento que dé algo de poder, tiene que ser humillarse. Enaltecerse es un símbolo de no sencillez y no se puede brotar. No puede uno dar unción si no hay humildad en el corazón de un siervo. Mira, si un pastor, si un hermano de la iglesia no puede humillarse, no puede agachar la cara, si un siervo de Dios no puede humillarse para atender bien a su esposa, a sus hijos, si una persona no puede humillarse, no puede ser un instrumento en las manos de Dios, no puede dar nada, porque para poder dar se necesita servir. Jesús vino para darlo todo, Satanás vino para pedirlo todo. Qué diferencia tan grande. Estamos ahora en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 15. Nehemías capítulo 8 versículo 15. El aceite entonces es para la honra de Dios. La unción que tú tienes, ¿cuántos hermanos tienen unción? ¿Para quién es la unción que Dios te ha dado? Para la honra y la gloria del Señor. Veamos aquí en Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 15, dice, y lo leemos: y ellos proclamaron y circularon el pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas ¿de qué? Traed ramas de olivo silvestre. Pero pastor, usted dijo que Israel era no olivo silvestre, sino olivo cultivado. Recuerde que todos eran sencillamente silvestres, y cuando Dios llamó a Israel era su olivo cultivado. Y después dice que esas ramas silvestres de olivo silvestre, como no son natural ni cultivado, son para llevarlas y cortarlas y ponerlas en el techo para hacer la ramada. Así como la ramadita que vemos aquí donde está ese palito de uvas, esa vid que está sin producir fruto hace rato. ¿Sabes una cosa? Que sí es verdad eso de que alguien que tiene una presencia de poderes demoníacos, lo que toca no lo hace fructificar. Una persona que tiene mal carácter, mal genio, que no tiene una buena relación con Dios, se pone a tener maticas y cosas de estas, y tarde o temprano las matas se dañan. Ese arbolito que tenemos aquí de uvas, el que lo cuidaba en este lugar, realmente el que le ponía más cuidado, más que el pastor,
era un hermano que ya hoy no está trabajando con nosotros por su edad. Él ya llegó a más de 90 años y su familia él no puede venir a culto presencialmente. Pero ese varón, el hermano Luis María, él venía entre semana con lo anciano que estaba y se dedicaba a cuidar y a recortar las ramas que estaban secas y a mirar que no tuviera animales o gusanos o cosas, y ayudaba a cuidar ese árbol. Y sacábamos, aquí los hermanos que están aquí presentes se acuerdan los baldados que sacábamos de uvas verdes y se las repartíamos. Ustedes muchos llevaron uvas para la casa, ¿cierto que sí? ¿Cuánto hace que ese árbol no ha vuelto a dar esas uvas? Desde que el hermano no ha vuelto a venir, y alguien que no se sabe quién pasó por allí, gente que le sirve a Satanás. Sabe que una vez yo encontré a una bruja, porque las brujas vienen a las iglesias y se camuflan. Encontré a una mujer que se hacía pasar cristiana, dando vueltas por todas partes, y la vi que estaba tocando palos, y la vi que se metió a la oficina con un poco de ramas secas, una bolsa tenía así, ella tenía una especie de chaleco, chaqueta, y acá ocultaba una bolsa, y yo de casualidad la vi que con una bolsa estaba pasando por la oficina pastoral y miraba para todas partes que no la vieran, y tiraba de vez en cuando algunas hojitas secas, y como en las oficinas se meten hojas secas porque el viento se las lleva. Pero mire, Satanás es todo a dañarlo, a secarlo, a podrirlo, a acabar con todo. Y yo la vi y le dije a mi esposa: esa mujer está tirando hojas secas dentro de mi oficina, vaya. Y mi esposa fue y le dijo: hermana, ¿usted qué hace aquí? No, es que estoy viendo unas hojitas por aquí secas y yo estoy mirando para recogerlas en esta bolsa. No, eran hojas de ramas de cementerio, con hechicería, con brujería, porque esa idea se le meten en la cabeza. Y ramas secas que fueron quitadas de un cementerio para anular, para dañar, para secar, para acabar. Aquí Dios está pidiendo ramas de esa para que fueran un techo, no para sacarle fruto. Y allí dice la Biblia: para la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué, pastor? Que hicieran saber e hicieran pregonar a todas las ciudades por Jerusalén: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Por qué? Porque Cristo vino, se tabernaculizó, se bajó de donde estaba, se hizo hombre, se humilló para venir a morir por nosotros. El olivo es una señal tremendísima para nosotros. Mire, por ejemplo, Jueces, ya lo leímos, Primera de Reyes 6:23. Primera de Reyes 6:23. Primera de Reyes 6:23. Dice que la presencia del olivo, el buen olivo, debe estar en el lugar santísimo, en el lugar más santo. Ahí veamos entonces en Primera de Reyes 6:23, en este bonito estudio sobre los olivos. Lo leemos, Primera de Reyes 6:23, incluso 23, el 31 y el 33. Primera de Reyes 6:23 dice que hizo también en el lugar santísimo. ¿Qué se hizo en el lugar santísimo? En la parte más íntima, en el santuario, dice 2 querubines. ¿De qué estaban hechos los querubines que estaban arrodillados tocándose las alas? De madera de olivo. ¡Wow! Cada uno de 10 codos de altura. Y si tú ves el verso 31, hay poder de Dios, poder de Cristo, aleluya. Primera de Reyes 6:31 dice: a la entrada del santuario, y para la entrada del santuario interior, o sea, el lugar santísimo, ¿de qué eran las puertas? Hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Dios mío, ¿cómo es de importante el olivo para Dios? Qué curioso. Y el versículo 33 dice que igualmente también, ¿para qué? Hizo además para la entrada de la nave postes, esos postes que sostenían las cortinas. ¿De qué estaban hechos? Postes cuadrangulares de madera de olivo. En cambio, el tabernáculo, el sitio donde estaba el arca de la alianza era de madera ¿de qué? De acacia. ¿Por qué la madera de acacia? Porque la madera de acacia nunca se pudre.
¿Se acuerdan que Jesús cuando fue a la tumba, su cuerpo nunca se corrompió? Así, la madera del arca de la alianza era de madera de acacia, forrada en oro. Era divinidad y por dentro carne. Pero él sí era divino, por fuera oro y por dentro una carne, aunque era humana, acacia, no se corrompió. Pero en cambio los querubines, en este caso los ángeles que estaban allí, eran de madera de olivo. Olivo es algo que habla no solamente de lo que Dios exige, del aceite de la unción, sino de la fidelidad y la perennidad, la estabilidad de alguien que quiere servirle a Dios y el fruto que le debe dar. Ahí en ese capítulo vemos también que Jesús dijo, ¿cuántos se acuerdan? Yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos verdes. Todos sabemos que esas puertas de las que vimos hoy, dos que tenían que ver con la madera de olivo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya lo explicamos en otra parte. Jesús metido mucho con el olivo. Y una cosa muy importante, en Job 15:33, estamos repasando en la Biblia lo que se dice sobre el olivo. Las flores del olivo se les conoce como rapa, así, rapa, R-A-P-A, rapa. El olivo tiene que tirar todas las flores antes de poder madurar y dar fruto. ¿Cómo, pastor? Sí, las flores son muy bonitas, son muy hermosas, y los racimos de flores que bota el olivar o el olivo son unos ramilletes que duran bastante, duran hasta más de un mes. Una flor que dura más de un mes, hermosísima, y de un color, como ya lo mencioné, parecen crispetas o palomitas de maíz. Pero tienen que irse, tienen que desaparecer para que pueda venir inmediatamente el fruto. Entonces leamos y lo entendamos. En Job 15:33 dice: dejará caer su agraz. ¿Cómo? Como la vid. ¿Y como quién más? Y como el olivo arrojará su flor. ¿Por qué es necesario arrojar la flor? Para poder madurar. ¿De qué nos hablan las flores? Las flores nos hablan de perfume, de hermosura, de lo externo, de aroma, de vanidad, de verse bonito. Y hay un momento en el cual nos recordamos de una palabra que dice en Isaías que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y no quiere decir que Jesús fuera como Quasimodo, porque hay gente que sí cree que Jesús era Quasimodo, así para que no lo vieran bonito. No, él era el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se había derramado sobre él. Pero una cosa sí es importante, a nivel humano, del atractivo del poder, de lo que incluso una mujer admira de un hombre. Mira, las mujeres admiran de los hombres no solamente que es simpático, es más, hay muchas mujeres que se han casado con hombres feos. Pero ¿por qué una mujer se casa con un hombre feo? Porque tiene cosas que cubren y suplen lo feo que es el hombre. Ay, claro, la billetera manda cara, pastor, ¿sí, cierto? No lo vea de esa manera, pero sí, a nivel del mundo, un hombre con plata es atractivo. Un hombre con poder es atractivo. Un hombre con amistades es atractivo. Un hombre con carácter es atractivo. Pero todas esas cosas se pueden mostrar, se pueden exhibir. Y Dios dice exactamente qué es lo que estamos tratando hoy de enseñar, que para poder nosotros servirle al Señor, si somos verdaderos olivos para el Señor, debemos un día, para darle fruto, dejar nuestras vanidades ilusorias, dejar esa vanidad, esos caprichos, esa altivez, lo que es de afuera, lo que es de mostrar, quitar eso del primer lugar y ponerlo de último. Qué tremendo es eso. Por eso nos dice aquí que la vid perderá sus uvas antes de madurar y que esparcirá su flor como el olivo. Ahí está también en la Biblia. Acabamos de leer Job 15:33. Vamos a mirar el Salmo 52:8. Vamos rápido. Quiero que la enseñanza la podamos disfrutar toda porque es un poquito larga. Es muy interesante. En el Salmo 52:8 se presenta la planta de olivo como un símbolo ¿de qué? De esplendor y de prosperidad y de bendición. Por eso dice el 52:8, como dice: pero yo soy como olivo verde. ¿En dónde? En la casa de Dios. David siempre quería estar
en la casa de Dios. ¿De dónde vino David? De la raíz de Isaí. ¿Y de quién vino después de David? ¿O quién vino después de David? Jesús de Nazaret. Árbol verde, no seco. Qué bueno que una vida de un cristiano sea así, reverdecido, verde en la casa del Señor. ¿Sabe qué significa estar verde en la casa del Señor? No ser un alma seca, sin vida espiritual, porque hay gente que ya incluso congregándose mucho tiempo, uno no les ve vida espiritual. Son personas que ni para cantar siquiera tienen, y tampoco necesita uno hacer un escándalo para que le crean que está cantando contento. Pero Dios conoce los corazones, y hay gente que para su esposa frío, para su marido fría, para sus hijos frío, para todo frío, y en la iglesia fría. Es un árbol seco, es un árbol no verde. Los verdaderos olivos están verdes en la casa del Señor. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Esto de qué nos habla? La buena tierra también se reconoce porque tiene olivos que están no secos, sino que están verdes. Una buena iglesia, ¿cómo se reconoce? Porque en la iglesia hay gente que está dando fruto, gente que está contenta, gente que no está amargada, gente que está, hermano, a pesar de lo que le está pasando, están ahí firmes, sin dejarse secar espiritualmente. Y usted puede ver eso en Deuteronomio 8:8. Deuteronomio 8:8, veámoslo rápidamente ya que lo mencioné. Deuteronomio capítulo 8, versículo 8 dice: todos los mandamientos, una tierra de trigo y cebada, ¿cierto? ¿Qué decía el Señor que a dónde los iba a llevar? La tierra prometida era una tierra de trigo, cebada, de viñas, de higueras y granados. ¿Y qué más tenía la tierra prometida? Una tierra de aceite de oliva y miel. Y para que hubiera aceite de oliva, ¿qué debían haber? Olivares, olivos. Bendito sea su nombre santo. Así es Israel comparada en la Biblia, pero así también Dios lo desechó. Recordemos las palabras de Pablo, adelantándome, que el Señor dijo en este tiempo: miren, ustedes, muchas personas no son del Israel, porque cuando le preguntan a Jesús, él dijo claramente que él había venido para salvar lo que se había perdido, y él habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y allí estaba en la tierra de Judá. Eso incluía a los judíos descendientes de la tribu de Judá, de la casa de David, y ahí estaba también la gente de Benjamín y los levitas, que eran los que servían como sacerdotes. Así que aquí estamos viendo ahora, el versículo es Jeremías 11, 16 y 17. Israel es ese olivo o esa rama que debe estar dando fruto y verde. Pero así Israel fue desechado, anunciado y profetizado desde el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías. Y lo dijo de esta manera. Dice que él era un olivo, Israel era un olivo verde, dice en la versión que yo tengo, allí la llaman frondoso. Verde, hermoso en fruto, en su aspecto. Llamó, ¿cómo? Llamó el Señor tu nombre, te puso por nombre, ¿cierto? Y luego dice, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre ese olivo. O sea, le metió candela, destruyó el olivo. Y luego dice, y se quebraron sus ramas. Dice en esta versión, en la que estamos viendo en la LBLA, dice, y sus ramas son inservibles. Cuando las ramas son inservibles, ¿qué hay que hacer con ellas? Como hablábamos del palito, hay que quitarlas para que él vuelva a reverdecer. Entonces Dios quitó de estar conectado con él al pueblo de Israel que le fue infiel. Y dice, se quebraron sus ramas. Y en el verso 17 dice, porque, damos el versículo, el Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti. ¿A causa de qué? A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. Es que es todo Israel completo, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Ahora, ¿por qué comparo esto con el apóstol Pablo? Porque el Señor dice, leamos Romanos 11, del 17 al 24. Voy a abrirlo aquí en mi Biblia. Romanos 11. El Señor dice que después de que Israel se endureció su corazón y solo hay un remanente de Israel, como también hoy hay un remanente de Israel, Dios quiso tomar gente que no era llamada hija de Dios, hijos de Dios, y que ahora los traía
como quien trae ramas de un olivo silvestre y las corta. El olivo silvestre, no están muertas, están vivas, pero las trae y las mete dentro del árbol verde como un injerto, como se hace un injerto, para que ahora hagamos parte de ese árbol, de ese olivo que es el Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. Y allí dice, vamos a leerlo entonces, Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, ahí está, ¿cierto? Pero si algunas de las ramas, hablando de que Israel, Dios tuvo que quitar mucha gente de Israel para que entraran gentiles, gente que no era de Israel, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿cómo llama el Señor a los que vinieron de afuera? Y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas, las ramas que ya estaban, que son Israel. ¿De qué nos hizo partícipe el Señor? Hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. O sea que ahora, al estar nutridos en el cuerpo de Cristo, estamos chupando ¿de dónde? De la raíz. Es por la raíz que entra el alimento. Y allí el Señor nos está diciendo, ustedes están ahora injertados en mí. Ustedes hacen parte ahora de mi pueblo, de mi Keilah. Pero si ustedes se portan soberbios, si ustedes se secan, si ustedes no son como el olivo que me da fruto y no se reverdecen, sino que se secan y su fruto es muerto, no hay fruto en su vida para mí, solo piden y piden y piden, pero para mí no hay nada. Entonces yo voy a hacer con ustedes, dice el Señor, como le hice a la casa de Israel cuando dejó de ser un árbol que era el correcto. Tuvieron ídolos en esta tierra, yo los desgajé, a ustedes también los voy a desgajar. Porque si yo desgajé a las ramas que eran del olivo natural o el cultivado, con mayor razón a ustedes que no habiendo sido de mi pueblo, los voy a desgajar si ustedes no permanecen en mí. Qué tremendo eso, ¿no? Estamos en ese tiempo y el apóstol Pablo lo está diciendo. El versículo, estamos en el 17, podemos leer el 24. Repito, Romanos 11, 24. Dice así: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, estamos en el tiempo en que también Dios está trayendo israelitas que estaban desconectados, gente que era de Israel pero que estaban regados por las naciones. Muchos de ustedes son descendientes del pueblo de Israel que se olvidaron de su Dios y de dónde vinieron, y hoy Dios nos está volviendo otra vez a injertar en el olivo natural, en el olivo cultivado. Bendito es su nombre. Ahora nos vamos un poquito más adelante en este estudio sobre el olivo a revisar lo que dice también Isaías 17:6. Dice clarito, Isaías 17:6, pero solo queda un remanente. Israel también hoy así, no quedan muchos, pero hay gente que se está convirtiendo dentro del pueblo judío. Pero solo queda un remanente en el lugar más fructífero. Isaías 17:6. Y mira, dice, y quedarán en él rebuscos. ¿Qué son rebuscos? Cuando un palo se acaba la cosecha, ¿usted qué hace para mirar si queda alguno? Usted mira hacia arriba, bien arriba, y en las partes más altas del palo se alcanzan a observar pepitas. Por lo general las pepitas que no se cosechan quedan todavía como un remanente. Dios está haciendo eso. Él está buscando aún hasta las pequeñitas que estaban por allá perdidas en el lugar más lejano, las ve, las conoce y las trae. Dice en el versículo de Jeremías, de Isaías 17:6, dice, pero quedarán en él rebuscos como cuando se varea el olivo, o sea, uno lo sacude, 2 o 3 aceitunas. ¿En dónde las vio el Señor? En la rama más alta. 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor Dios de Israel. Amados santos, Dios conoce quién en este tiempo, aunque nadie le ha puesto cuidado, aunque nadie lo ha tenido en cuenta, aunque no te ha dado ningún hombre, ningún ministerio, Dios sabe dónde estás, Dios sabe qué va a hacer contigo y Dios te va a sacar y te va a usar. Qué preciosa es la palabra del Señor. Es un tiempo donde Dios, si tiene que mover
mueve. ¿Y por qué está moviendo este mundo con tantas pruebas? Porque hay muchos que ahorita con el movimiento duro que Dios está produciendo, están saliendo algunos que no se veían, y estamos encontrando gente que Dios la está trayendo para la última cosecha final. Bendito sea su nombre. Qué hermosa es la palabra. En Oseas 14:6, ya vamos a la parte final. En Oseas 14:6 dice el versículo: se extenderán sus ramas, su gloria será como, ¿quién dice el Señor? Su gloria será como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Aunque no veas el fruto hoy, de pronto en tu casa, en tu trabajo, aunque las cosas se estén poniendo, se han venido colocando difíciles, Dios promete, como injertado, hacerte fructificar, hacerse cargo de ti. Mira, ¿cuántos han oído esa canción que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto? ¿Qué dice la canción? Con todo yo me alegraré en el Señor, ¿cierto? Podemos ver ese versículo un momentico, está en Ageo 2:19. Dios no se olvida de ninguno, Dios conoce el corazón de uno, cómo está para con él. Bendito su nombre. Nunca, hermano ni hermana que me estás escuchando, pienses que todos los demás son bendecidos y que Dios a ti te dejó allá en el último rincón. No, así no es. Dios no desprecia a ninguno, y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Bendito sea su nombre. Dice, ¿está todavía la semilla en el granero? O sea, ¿usted todavía no ha visto la cosecha que quiere? Todavía la vid, la higuera, el granado, y luego nombró de último ¿a quién? Y el olivo no han dado frutos, pero, ¿qué dice? Pero desde hoy yo os bendeciré. Poderoso es el Señor para hacer milagros y para hacerte florecer todavía. Aunque para ti no haya todavía tiempo, para Dios sí, Él sabe cuándo empezarás a fructificar. Nos vamos a la parte ya final. En Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 14, este tema es un tema de enseñanza de la aplicación del olivo. El buen olivo, dice la Biblia, que vierte aceite ungido, como son los dos olivos que Dios tiene escogidos. En Zacarías 4, versículo 12 y versículo hasta el 14 dice: y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Porque Zacarías las vio. ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió, ¿qué le dijo el Señor? ¿No sabes qué es esto? Yo dije, no, Señor mío. ¿Qué le respondió el Señor? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Eso fue en Zacarías. No había venido todavía Jesús de Nazaret, no había muerto ni derramado su sangre, pero ya Zacarías le fue revelado, le mostró el Señor dos personas que estaban delante de los ojos del Señor, que Dios los tenía. Los profetas vieron cosas futuras. A los profetas le fueron revelados cosas futuras. ¿Y por qué usted dice así? ¿Qué cosas futuras? Si están con Él. Recuerde que si Jesús de Nazaret no hubiera muerto ni hubiera resucitado, nadie podría entrar ¿a dónde? Al cielo, al paraíso. Pastor, entonces todos ellos, los del Antiguo Testamento, no estaban en el cielo. No, ¿dónde estaba toda la gente del Antiguo? Lo hemos explicado muchas veces. Estaban en el seno de Abraham, esperando que el Señor subiera llevándose a lo alto la cautividad. Y allí entró toda esa gente. Entonces, cuando los profetas del Antiguo Testamento vieron a alguien al lado del Señor, ¿qué estaban viendo? ¿El presente, el pasado o el futuro? Vieron el futuro, porque si Jesús no había venido, no había muerto, en el cielo no había nadie. ¿Quién estaban? Bueno, de humanos, pues, para que alguien me entienda, porque así, ¿cómo que nadie? Los ángeles y Dios. Bueno, la gente es a veces peleona. Pero bueno, aclaremos. Entonces, estaba viendo proféticamente en el futuro dos personas. Porque incluso Elías, que subió en un carro de fuego. Pastor, entonces cuando Elías se lo llevó, la Biblia es que se lo llevó al cielo. Se lo llevó, escúchame bien, no podía nadie entrar al cielo. Se lo llevó al lugar donde se iba la gente del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos esos profetas que murieron esperando lo prometido. Así se le Biblia, murieron ellos esperando lo prometido, hasta que vino el Mesías y les abrió el camino.
Así que clarito, Dios dice que desde el pasado Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué unción, cuánto aceite viertes tú para el Señor. Y debido a ese brotar del aceite, gloria a su nombre, Dios ya tiene vistas dos personas. Para mí son dos del Antiguo Testamento. Para mí, pues lo que yo he estudiado, Elías y Enoc. Pero puede ser que haya otro. Algunos dicen que Moisés, pero yo no creo que sea Moisés. Podría ser otro, pero para mí, yo ya le dije. Ahora le digo lo siguiente: esas personas que Dios las nombra aquí, dice en Apocalipsis 11:4, para los que me estaban preguntando también sobre esto, en Apocalipsis, veámoslo, Apocalipsis 11:4, hablando del olivo, la señal del olivo. Apocalipsis 11:4, bendito sea el Señor. Habla justamente de los dos olivos. En el capítulo 11 las Biblias tienen de título los dos olivos. Los dos olivos. En el versículo 4 dice clarito: y estos son los dos olivos. ¿Qué dice allí? Y los dos candelabros. Pero en ese momento de Apocalipsis, ¿ya estaban ellos en dónde? ¿En dónde estaban ellos? En ese momento ya estaban de pie delante del Señor de toda la tierra. En el Antiguo Testamento Zacarías los vio en el futuro. Y cuando ya la iglesia se fue al cielo, cuando ya nosotros los santos subimos, ahora Juan los vio ¿en dónde? Allá en el cielo. Porque ya el cielo fue abierto después de que Cristo murió. ¿Y el día del rapto quién sube primero? Los muertos que murieron creyendo en Cristo. Ay, pastor, espere, ¿cómo así? O sea que los que murieron antes de venir Cristo, el cuerpo de ellos no ha sido resucitado. No. Y en el rapto tampoco. No. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos de los muertos que resucitan en el rapto? ¿Cuáles? Los cuerpos de los que murieron ¿en quién? En Cristo. Solo los que estaban ya que injertados en Él. O sea que cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra, ahí sí resucitará a los santos del Antiguo Testamento. Qué tremendo eso, ¿ah? O sea que en el libro de Apocalipsis, pastor, entonces esos ungidos que están en el cielo, puede ser que Elías, pero es que la Biblia dice que Elías subió con cuerpo. Entonces Elías tiene que volver ¿a qué? Morir. Él tiene que morir. Pero, ¿y el otro? ¿Y el otro? Enoc también no murió. Por eso es que yo digo que esos dos que no han probado la muerte, es muy probable que desciendan para probar la muerte. Pero no todos son obligados, no todos están obligados a probar la muerte. ¿Por qué? Porque los que no prueban la muerte somos los que estemos vivos en el momento del rapto. Esos nunca probaremos la muerte. Ni Dios nos va a obligar a morir. Ya después de eso seremos inmortales. Pero estos dos son dos personas que solo Dios sabe la cantidad de unción que tienen, de aceite que tienen, que por eso los va a considerar dignos de venir de nuevo y hasta de morir y luego de volver a resucitar. Qué tremendo es eso. Ya llegamos a la última parte, amada iglesia. Nos queda toda la mitad de este estudio. ¿Se acuerdan dónde oraba Jesús? Ya lo dije, en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos. ¿En el monte de qué? Monte de los olivos. Otra cosa, el monte de los olivos. El Getsemaní, el molino de aceite. Bueno, por último, vamos a mirar a quién llama también dentro de tu familia, dentro de mi familia, olivos el Señor. A la gente que ha sido criada y que ha sido enseñada y que han obedecido, así hayan sido un tiempo desobedientes como Israel, pero si vienen a ti, tu casa deben estar firmes junto a ti, porque yo y mi casa, dice el primer capítulo que habla sobre familia y servicio a Dios, serviremos al Señor. Vamos a mirar y vamos a estar de pie, amados santos. Vamos a mirar lo que dice acerca de la familia. También el Salmo 128, versículo 3. La palabra olivo, mientras colocan el Salmo 128, 3, la palabra olivo
Asait, asait, que por eso es que decimos nosotros aceite. ¿Sabe por qué decimos aceite? Porque la palabra olivo en el árabe es asait, que es jugo de la oliva, jugo de la oliva. Y allí dice la Biblia, en el Salmo 128:3, dice que tus hijos serán como ¿qué? Vamos a ver el Salmo 128:3 para los hermanitos que están en cabina, o mi hijo que está en cabina ayudándome hoy, bendito el nombre del Señor por ellos. Así están mis hijos hoy al lado mío, y yo me considero privilegiado, porque Él había prometido hace muchos años que mis hijos le servirían al Señor. Y mucho tiempo más atrás, cuando Brian era un muchacho como de 14 años, y era un muchacho tremendo, una hermana, Dios la usó para profetizar y me dijo: tu hijo estará a tu lado. Y eso fue una profecía. Mi hijo ya va en 36 años. Imagínate cuánto tiempo hace que el Señor me profetizó que mi hijo sería un olivo también, sirviendo también. Y dice ahí en la Biblia, ¿cierto? Veamos, dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. La mujer entonces es una ¿qué? Es un arbolito de uva. Por eso usted le dice Vitanúa que está hoy, mamita. No, yo nunca digo así, pero la Biblia dice que la mujer será como un árbol de uvas, ¿sí? Toda ella una uva. Pero de los hijos, ¿qué dice el Señor? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué linda esa promesa! Yo me agarro de esa promesa para mí, y no sé si tú quieres agarrarte de esa promesa, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué tremendo eso! Fructíferos tus hijos, bendito es el Señor. Qué lindo. Vamos a orar. Antes de orar, déjame darte unos datos muy lindos que el Señor me regaló por acá. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar lo que es el olivo cultivado Israel en Jeremías 11:16, que hoy incluso estuvimos leyendo. Hoy también tú puedes ver a Jesús cómo oraba, y le gustaba orar en el Monte de los Olivos en Mateo 21:1, en Mateo 24:3, incluso allí profetizó, en Mateo 26:30 antes de morir. La noche cuando él estaba orando en Lucas 21:37, todo eso que mencioné, te doy los versículos para que no te quedes sin ellos. Y te voy a regalar siéntate que te voy a regalar algunas cosas que Dios me regaló antes de que nos vayamos. Mire, hermano, encontré algo que me pareció muy, muy hermoso y muy interesante, que lo voy a aplicar aquí. La base de los troncos de los olivos, lo que se cae del palo, forma un tapete, y la gente que sabe del tema de los olivos llaman al tapete una peana, y es como una alfombra, es un lugar para tirarse, gente que se tira para descansar y gente que se tira para orar, ¿sí? Así también este arbolito no resiste mucho el frío. La temperatura mínima para un arbolito de olivo que no lo dañe, ya de 10 grados para abajo daña el árbol. 10 grados ya afecta al palito. Los vientos secos no le sirven. ¿Y sabe por qué es así? Porque un cristiano tiene un lugar al lado del olivo principal para tirarse al lado de él. Es nuestro Señor, que nos llama para orar bajo la sombra de sus alas, bajo sus ramas. Qué lindo es el Señor, ¿no? Y también no resistimos el frío, porque el frío espiritual nos mata, ¿sí? Nosotros tenemos que estar calientitos. También le hacen daño los vientos secos y las temperaturas muy elevadas. Los vientos secos, sequedad espiritual. Las temperaturas muy elevadas, el orgullo, sobre todo en tiempo de floración. Hermano, también resisten la sequía. Sí, nosotros resistimos también las pruebas. Y una cosa muy interesante, por lo que el olivo tiene una característica, y es que necesita muchísima agua. Y también nosotros los olivos necesitamos permanentemente el agua poderosa de la palabra. Sin agua no podemos vivir. Así es el olivo. Incluso se dice que un solo arbolito se consume al año de 1.800 a 1.900 litros de agua mínimo por año. ¡Qué tragador de agua! Así me gustaría que me dijeran: pastor, usted es un devorador de la palabra. Amén, aleluya. La hermana, una devoradora del agua de vida. Amén, que así sea. Y algo bonito, la poda de los olivos tiene que ser severa, o sea, estricta. Una persona que cultive estos palos le mete, hermano, los cortes, y son duros cuando se los hace,
y se los tiene que hacer mínimo 2 veces al año. Oiga, yo no a veces, porque siento que soy como un olivo, a veces me llegan 2 pruebitas al año, pero duras, hermano, duras. Y otra gente dice, a mí me dura unos 6 y la otra me dura otros 6. Duro todos los 12 meses en prueba, pastor. Pero así dice la Biblia con respecto al árbol de olivo. Necesita ser fuerte, severamente podado 2 veces al año. Y los últimos punticos que le voy a regalar, mire. Las aceitunas se conservan mejor, los que compran aceitunas. ¿A quién le gustan las aceitunas aquí? A mí me fascinan. Me fascinan las aceitunas, con pepa o sin pepa, pero me fascinan. Hay algunas que le rellenan con cosas y de anchoas. A mí me gustan mucho las de anchoas. No para que me las traiga, no, porque dice el pastor, ella está pidiendo aceitunas con anchoas tan pedigüeño. Mire, se aprovecha de los hermanos, no. Son muy ricas. Pero mira, para conservar las aceitunas se conservan mejor en agua salada. ¿Se acuerda usted que dijo Jesús de nosotros los creyentes? Que éramos ¿qué? La sal de esta tierra. O sea que olivos y con sal, qué sabrosura. Bendito es el Señor. Y sabe una cosa interesante, el aceite, usted sabe cómo es que nos saca Dios la unción, con pruebas, con presiones. A mayor persecución, mayor unción. Entre más nos persiguen, más fruto damos. Bendito sea el Señor. Y una última que le voy a contar, las clases de aceites de oliva. No me demoro sino 2 minutos. Mire, yo con esto aprendí las clases de aceite de oliva. Cuando a usted le venden aceite de oliva virgen o extra, le están vendiendo un aceite que no se altera, así se supone. Un aceite que permanece y es natural y que permanece natural, y es un aceite que debe conservar su sabor y debe tener muchas vitaminas. Tiene la personalidad de donde viene. Usted tiene buen aceite virgen, entonces usted tiene la personalidad de donde Dios lo trajo, del olivo natural. Pero los aceites, por ejemplo, como el extra, ya tiene un nivel de acidez que no debe pasar 1 grado. Si tiene más de 1 grado, se le llama ya muy ácido. Es de mayor calidad entre menos acidez tenga. ¿Y cómo le parecen a ustedes las hermanas ácidas? Y los hermanos ácidos, con 1 grado de acidez mayor, no pega, ¿cierto? En el olivo no pega, pues en el aceite de oliva tampoco. Y en el fruto para Dios, la acidez no sirve. Esto es interesante, cómo Dios le habla a uno a través de su creación. Y mira, el aceite fino, cuando usted dice ahí en el supermercado, dice aceite fino de oliva, no se lo recomiendo, porque ese ya tiene una acidez de 1.5%. ¿Y es bueno para consumirlo? Sí, es bueno, pero no es ni virgen ni extra. Pero se puede consumir, sí, por costo se puede comprar. Pero hay uno que lo llaman aceite de oliva semifino, que tiene un grado de acidez hasta de 3 grados. No es recomendable para el uso directo, no es recomendable para que usted se lo coma con ensalada. Si usted compra aceitico de oliva para echárselo a la ensalada, mire que no sea del que tiene 3 o más grados de acidez, lo llaman semifino. Y por último, aceite de oliva que no le recomiendo, estos 2, el lampante, que tiene más de 3 grados, no lo consuma directamente. Y el aceite de oliva refinado, y a ese le cae la gente y se lo lleva de los supermercados, porque dice aceite de oliva refinado. ¡Ay, el refinado es para mí! Este sí es el mío. Pues lo engañó, hermano, porque el refinado es obtenido por procedimientos químicos, sintéticos. Pierde su color original, pierde su olor original, pierde su sabor original y ya no es el que usted creyó que le estaba haciendo bueno. Coma ensaladita, pero échele aceitico de oliva del bueno, no sintético, no refinado. Vamos a estar ahora sí de pie. Tenga cuidado, hermano, porque a los olivos los atacan la araña negra, que se esconde en las hendiduras y en las arrugas del árbol. La iglesia de Cristo es una iglesia sin hendiduras, sin mancha y sin arrugas. Ojo con eso, los buenos arbolitos de oliva hay que cuidarles de los huequitos y de las arruguitas, porque por ahí se le mete la araña negra. También el gusano de la polilla devora los brotes y las hojas, se esconde por dentro. Ojo con el gusano, donde la polilla y el orín no entran. Ojo, la mosca es un enemigo tremendo
de los palitos de olivo, porque pica el fruto y la mancha y la daña. Usted ya está para dar frutos y tiene buenos frutos, hermano y hermana, pero no deje que las moscas, como la Biblia dice que son las moscas. ¿Qué son las moscas en la Biblia? Las moscas son pecados pequeños que le dan mal olor al buen perfume del perfumista. ¿Usted se tomaría un vaso de leche con una mosca nadando en medio? Ah, no, es que hay unos que le sacan la mosca y se lo toman, ¿no? Pero Dios no recibe, hermano, pecadillos de esos. Entonces, ojo, porque las mosquitas dañan también el buen fruto de los cristianos. Y por último, a los olivos les da caries, y no en los dientes, les da caries en la madera, y se llama el hongo. También es un moho interno que pudre los palitos. Así que donde la orina, el moho, que es estar sin dar frutos, sin lavarse, sin limpiarse, el cristiano tiene que estarse renovando. Y por último, la lepra de la aceituna, que vuelve a las pepitas como si fueran hechas de jabón y resbaladizas. Cuando usted compre aceituna, y aquí terminé, y la aceituna usted se la echa a la boca y parece que se estuviera comiendo un pedazo de jabón, sabe ácido y es resbalosa, como si se estuviera descomponiendo, quiere decir que esa aceituna ya está dañada porque la atacó el moho. Vamos a estar de pie. ¿Cuántas cosas nos regala el Señor aplicadas a la Biblia cristiana? Bendito su nombre santo. Todo esto nos lo regala el Señor para que lo apliquemos y nosotros nos cuidemos. Estamos en tiempos de dar fruto, iglesia. Ya debe pasar en ti la época de echar tantas flores. Deja las flores y comienza a dar frutos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que es para mí alimento para el alma y es para mí, Señor, la vitamina, Señor, de mi corazón. Hoy, Señor Jesucristo, ponemos las peticiones de estos hermanos. Hay muchas casas donde el fruto, Señor, está estancado. Ha hecho falta, Señor, tal vez una palabra, ha hecho falta tal vez una limpieza, ha hecho falta tal vez una corrección. Tal vez la mosquita de los pecados pequeños ha estado atacando muchas familias y están dañando los buenos frutos que ellos tenían para ti. Límpiame, Señor, examíname y mira si hay en mí pecado escondido, pecado oculto. Ayúdame, Señor, a permanecer bien firme, porque fui una rama que fue, Señor, injertada en el árbol natural. Nunca me apartes de ti, precioso Jesús. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Prepara mi familia para que mis hijos y mis hijas sean esos árboles de olivo frondosos alrededor de mi mesa. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, iglesia amada. Dios les guarde. Tenemos alguna petición de oración, vamos a hacerla. Hoy estamos precisamente en ayuno. Ayúdenos a orar. Yo también le dejo la oración a las damas. Oraciones de conversión y protección por Julio Sánchez. Empleo pide Manuel Fernando Pérez. Elena Martínez tiene una audiencia y necesita que se le haga justicia. Omar Salgado o sanado, que sea sanado un señor con nombre Omar en su estómago y en sus vías urinarias. Carlos Burgos, una oración por liberación y fortaleza. Y la familia de Cristel Hernández pide que su esposo regrese a Cristo. Padre, gracias. Sabemos que estas personas tienen fe en que toda la oración hecha a ti por dos o más tiene oído delante de ti. Señor, como siervos ungidos del Señor, sabemos que podemos orar y sabemos que podemos pedir y creer que vendrá esto a la vida de ellos en tu perfecta voluntad. Padre, al poner las manos sobre estas peticiones, todos estos nombres y los nombres de mis hermanos y de mis hermanas que tal vez no alcanzaron a mandar la petición, pero están ahí, ayúdales. Sáciales del bien de tu boca, rejuvenécelos como las águilas, levántalos en justicia, quita delante de todos ellos toda trampa del enemigo, toda arma del cazador, toda red que tejieron para atraparlos. Los declaramos libres donde quiera que estén, su casa libre de todo daño. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra de tiniebla y de maldad y declaramos sanidad también sobre los que piden sanidad en su casa, en esa habitación donde estás oyendo, desde tu cama de clínica o allí desde un sillón donde te sientes debilitado. Declaro sanidad
en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo, sobre tu vida sanidad, desde tu cabeza, desde mi cabeza, diga, hasta mis pies, no queda en este cuerpo que tú me diste, ni en el de mis hijos, ni en el de nadie, de mi familia, ninguna llaga podrida. En el nombre de Jesús, sanidad total. En el nombre de Jesús, cáncer, tumores, cosas horribles, pestes y toda clase de virus salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por tus llagas soy libre y soy sano. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito tu nombre, Padre. Gracias. Dios les bendiga, amados santos. Dios bendiga a hermanos y hermanas que estuvieron aquí acompañándonos, y a todos los que estuvieron ahí participando. Dios les guarde. Nos veremos, si Dios lo quiere, este próximo viernes en transmisión también en el canal, y el domingo presencial desde este lugar. Dios les bendiga a todos.